Buenos días, Tardes. o noches. Yo soy Donovan. Y yo soy Mabu. Y nosotros somos Tecuali. Y el día de hoy vamos a catar Palomas. Si pensaste que este video sería una degustación de lo más fino de la comida peruana, lamento decepcionarte, pero la paloma también es una bebida mexicana hecha de tequila, jugo de limón, sal y refresco de toronja. Como pueden ver en estas imágenes, hay varias empresas tequileras que se dedican a vender palomas enlatadas que pueden comprar en tiendas como 7-Eleven. Vamos a probarlas todas y también vamos a hacer una paloma casera a ver cómo compara con estas bebidas preparadas. Ok, bueno, ¿cuál vamos a probar primero? Creo que deberíamos empezar con la clásica, José Cuervo, la marca más famosa. Entonces vamos a ver, ok. Ahí ven la lata, ok. Vamos a servirlas en vaso porque también queremos ver el color y también que liberen un poquito más el aroma. Creo que es ideal hacer cata siempre en vaso, aunque siempre la botella también está bien. Es más preciso poder catar cualquier tipo de bebida en un vaso donde desprenda más olores. Obviamente en realidad cuando pasas por el supermercado, por tu banquetera, no vas a servirte en vaso, pero pues por los propósitos de esta prueba, creo que está bien. Ok, pues se ve como Squirt, básicamente, o sea, realmente no se ve nada diferente. ¿Huele a 15 años? Salud. Salud. Efectivamente, sabe a 15 años también. Está súper dulce. Y sabe súper, pero súper artificial. ¿Saben a qué? Al limón en... ¿Cómo se llama esa cosa que le ponen a las papas? A veces cuando los paperos les da hueva como cortar el limón real y compran pues limón artificial. No sé cómo se llama, pero es un juguito que te venden de jugo de limón artificial. A eso sabe. Pues jugo de limón procesado, básicamente. Uh-huh. Sí. No se nota mucho el tequila. Ni la sal, no sé si trae. Pues no se nota el tequila. Creo que de sabor le doy un 4. Es muy olvidable. Sabe 15 años, o sea, a cuando vas a una fiesta o algo así y pides pues una paloma y el mesero te la prepara como la sabe preparar él, así sabe. Pero pues supongo que está bien para... ¿Cuánto costó esa cosa? 18 pesos, 19 pesos, algo así. Vamos con la segunda, Cabrito Mix. Me gusta más el diseño, la verdad. Está más bonito, tiene un agave, tiene dos agaves de hecho, uno grande verde y otro chico y blanco. Entonces si buscáramos el libro por su portada, pues compraría esta. Es mucho más bonito. Aparte es más atractivo, creo que siempre en las bebidas de lata el color negro por el acabado que se le da a la impresión. Esta vez no te voy a servir tanto. Sí, poquito. Nada más para catar. Esta está más clara, más transparente que la otra, o no sé si solo es porque serví menos, tal vez. No, sí se ve. ¡Ay! Huele más a tequila. Sí, huele, Sí, huele más. Huele más a paloma, de hecho, huele a sal, o sea, huele a limón, toronja, o sea, sí, ya estoy un poco esperanzado con esta, entonces vamos a ver. También está muy dulce, hasta empalagosa.
Ya. Pero sí se nota más el tequila, se nota más la toronja. Entonces, sí es un mejor sabor que la de José Cuervo, según yo. Pero también muy empalagosa. No ni terminarías una lata. Creo. No, es la peor que he probado. Está horrible. No me gustó nada. El sabor, no. Bueno, chingada. Rápido para probar la próxima. Ok. El quemador New Mix Paloma tequila con toronja. Vamos a ver. También está más turbia. Sí, este sí se ve como de Squirt o algo así. Sí. Bueno, creo que este trae... ¿Es Squirt? Este trae Squirt Sí. y este trae... no sé si trae fresca o su receta casera de toronja. Toronja. Bueno, salud. Sabe a químicas. Ew. Sabe muy industrial, la verdad. ¿Saben cuál es el problema de este? No sé si les ha pasado que cuando comen o toman jugo de toronja les queda el sabor amargo después de la toronja. Que yo, esa es una de las razones por las cuales no consumo la toronja natural. Me queda ese sabor amargo del final de comer toronja. Sí, un poco amargo, un poco metálico el sabor. Después está un poco metálico. Fuchi. Bueno, y la última y nos vamos. Ok. El quemador New Mix Paloma Mango Spicy. O sea, el sabor mango picante. Entonces, vamos a ver. Ok, pues no sé si se nota realmente el mango. Se ve como naranjita un poco. Sí, pues bueno, huele a mango muchísimo. Huele a dulce. Sí, mango endulzado. Sí, pero huele como literal a un dulce. Ok. Qué feo. Me quedo con el de los 15 años. Básicamente no. No, es horrible. La verdad. A las 4 latas les pongo un 4. De 20. Si dije de 5, no. No. No, están... Bueno, sí. Si tienes mucha sed, hace mucho calor. Y no hay agua y estás en el desierto. Y tienes que tomar algo, pues te invito a que tomes cualquiera de estas tonterías. Ajá. Pero No vale la pena. Bueno, son baratas. 18, 19 pesos, por ahí 20 pesos. Pero hay mejores cosas. Bueno, eso sí, mi yo de 18 años le encantaría realmente una de estas bebidas. Sí están dulces si no tienes mucha experiencia con el alcohol. Entonces... Pero a los 18 años también tomas cervezas solas. Exactamente, mejor una chela. Sí. No, en mi experiencia, pues no me gustó ninguna, a pesar de que sí me gustan un poquito las cócteles o las cosas más dulcecitas, pero no. O sea, el sabor es demasiado artificial, no solamente son dulces, es que el sabor es muy artificial.
Esta sabe como si te estuvieras tomando una gomita. Exactamente. Y me gustan las gomitas, pero el sabor no es agradable. No son para tomar con No. alcohol. Básicamente. En fin. Bueno, ya vamos a comparar. Bueno, vamos a hacer una paloma en casa. Y luego vamos a comparar el sabor con estas porquerías. A ver cómo compara. Entonces, Pues, vamos a eso. let's do it. Ok amigos, pues vamos a hacer una paloma casera. Es súper fácil. Solo necesitas estos ingredientes. ¡Pum! ¡Wow! Miren eso, es mágico, ¿no? Cualquier duda acerca de los ingredientes, en la cajita abajo, en la descripción, tenemos todo detallado. Bueno amigos, vamos a empezar, ¿ok? Obviamente el primer y más importante ingrediente es el tequila. Hoy vamos a usar salsa reposado, ¿ok? Vamos a usar salsa reposado porque es un tequila 100% agave. Eso es importantísimo. No usamos tequilas mixtos en esta casa nunca. Los tequilas mixtos pueden producir resultados inesperados. Entonces queremos un tequila de 100% agave, pero de gama media. No queremos un tequila muy caro porque toda esa matiz de un tequila caro se va a perder entre los demás ingredientes. Pues mi tequila coctelero de preferencia es salsa reposado. No me patrocinan, pero hashtag patrocínenme, por favor. Salsa reposado. Ok. No lo voy a medir, solo voy a echar. Creo que ahí está bien. Necesitamos un poco de sal. Ok. Yo tengo aquí sal rosa de Himalayas. No importa si sal rosa de Himalayas, siempre y cuando no sea una sal chafa. Una sal del mercado está bien, ok. No quieres sal muy procesada. Ok, un poco más. Limón. Un limón completo está bien. Si prefieres un sabor más ácido, puedes echar 2 limones. Y luego, pues, refresco de toronja. En este caso estoy usando Fresca. Si quieres usar Squirt o cualquier otra marca que conozcas, está bien. Mi preferencia es Fresca. Y realmente la paloma no necesita mezclarse porque las mismas burbujas del refresco van a agarrar todos los ingredientes y los van a revolver un poquito. Bueno, si tuviera un palito le daría un mezclé, pero no tengo, entonces creo que así está bien. Voy a girar un poco el vasito y ya. Esta es nuestra paloma casera en el vaso súper bonito que nos regalaron nuestras amigas de Cocktails and Drinks. Qué monada. Y ya. Ok, pues bueno amigos, ya llegó el momento de la verdad. Vamos a probar esta paloma casera a ver cómo compara con esas cosas que probamos hace rato. Entonces, Mabu, como la invitada de honor, puede dar el primer trago. A ver, ¿qué nos dice? ¡Qué honor, señor! ¡Qué atento el caballero! Te digo una cosa. También huele a 15 años. Pues sí, es el fresco. Pero espero que sepa un poco mejor. No sabe a 15 años. Qué bien. Es que sabes que la sal hace mucho la diferencia en este tipo de bebidas. Y también el limón natural. Ok, voy a encontrar dónde no tomar tu labial. Sí. Sí, ok, sí. Se nota mucho la diferencia. Todavía no es una bebida muy fuerte, o sea, el tequila está ahí, pero no te pega. Porque hay pues bastante refresco y bastantes hielos. Pero con el limón natural y
la sal, especialmente porque es sal decente, no es sal chafa del estante de Soriana. Sí, la diferencia es grandísima. Y pues es tomable, o sea, puedes tomar 2-3 de estas sin empalagarte. Ajá, y sin sentirte muy inflado por por el gas, pero no tanto. Y también no está tan dulce, o sea, está muy balanceada por el limón natural, básicamente. Sí. Bueno, obviamente si no vas a hacer una paloma casera si estás pues afuera, si vas de banquetera o algo así. Y en ese caso, pues, esas latas te pueden servir si no tienes esas cosas de sabor en la lengua, si no te funcionan bien. Si las papilas gustativas están rotas, puedes tomar las latas de allá. Y pues la verdad, saqué cuentas, esta bebida sale más barata que las demás. Obviamente. O sea, usamos, no sé, 12, 13 pesos de tequila y los demás ingredientes pues casi nada. O sea, estamos hablando de una bebida de 15, 16 pesos que sabe 1000 veces mejor que esas bebidas enlatadas. Sí. Oye, no te la termino, Pamela. Tú hazte otra. Bueno amigos, ahí les va. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, no se olviden de darle un like, de suscribirse y pues de hablarle a Tequila Causa para que nos patrocine, porque estos videos no salen muy caros. Entonces nos puede ir ayudando con un poquito de eso. Pero en serio amigos, sí, mándenles correo o algo. Pues gracias por vernos. Adiós, nos vemos en el siguiente video. Bye bye.